Permiso para volver a amar, el miedo a una nueva relación después de enviudar. Es el tema que vamos a tratar en esta mañana y para ello, junto conmigo y Pame, está nuestra invitada especial. Ella es la licenciada Silvia Cienfuegos. Buenos días, bienvenida, licenciada. Buenos días, siempre es un gusto estar en casa de Hola El Salvador con este interesante tema. Gracias, licenciada. La verdad que es un tema bastante difícil también, ¿verdad? Sí. Y que muy pocas veces se aborda y sabemos que hay muchas personas que probablemente nos están viendo desde casa y pues acaban de enviudar o probablemente hay algunos que ya tienen un tiempo bastante largo y todavía no se dan ese permiso de estar con alguien más, llámese mujer u hombre, o sea, sí, todos podemos llegar a tener esta situación que es bastante difícil, licenciada. Sí, bueno, es un tema muy complicado porque implica muchos factores emocionales. Me encanta esa frase que pusieron al inicio del programa. Hablaba acerca de que permitirse volver a amar no significa olvidar. Realmente hablamos que significa honrar el pasado, pero abrirse a una nueva historia, donde se crea un nuevo capítulo, nuevas circunstancias, nuevas vivencias, pero sobre todo el darse ese permiso que viene de nosotros mismos y no tanto del exterior, porque aquí influyen muchos factores externos en permitirnos a dar ese paso. Están también como aquellos interrogantes que van a decir mis hijos, si hay hijos que usted nos lo estaba mencionando, ¿qué va a decir la gente? ¿O será que voy a estar comparando mi relación anterior con esa, no voy a ser feliz? Y hay un montón de preguntas, me imagino que debe pasar por la mente de las personas que están pasando por esto. Bueno, claro, para quienes están atravesando este duelo, de repente hay mucha confusión, sí, de qué voy a hacer, si voy a volver a tener pareja, si me es permitido, cómo lo van a ver mis hijos, mi familia. Nos exponemos mucho al juicio familiar o público, pero el mayor juicio viene de nosotros mismos, porque hablamos de un tema importante y es la culpa. Y eso lo vemos con mis pacientes que llegan y me dicen, pero mire, he conocido a alguien, ya pasó el tiempo, pero siento culpa, siento que estoy traicionando a mi pareja fallecida. Y entonces acá viene esa parte importante de que podemos sentir culpa, pero no significa que no nos podemos abrir a esa nueva historia, poderla vivir. ¿Cuáles son esos factores que muchas veces son los que complican esta toma de decisiones, licenciada, en la persona? Bueno, hablamos que hay varias circunstancias. Puede ser que la persona haya enviudado quizá ya a una edad avanzada, hay hijos, hay nietos, hay toda una historia. De repente implica hacer cambios, adaptar tal vez la familia que teníamos en niños pequeños también a la nueva familia. Quizás ambos vienen de unas circunstancias similares, tal vez uno de los dos de un divorcio. Puede ser que también los dos hayan enviudado y estos cambios son demasiado complicados. Entonces esto influye. Así también cuando hablamos de personas que han enviudado a temprana edad, que hay mucha pena, mucha vergüenza de esta parte, si me debo permitir darme un tiempo. Por ahí hay muchos mitos de que se debe esperar años quizás para esto, porque si no, no amaste lo suficiente a la expareja. Pero no, realmente no hay un tiempo específico, pero sí es importante entender que debemos atravesar el duelo primero de la persona fallecida. Y bueno, ¿qué es lo que implica lo que tú decías? Todos estos factores que en un origen pueden ser emocionales, pero también pueden ser sociales. ¿Y cómo puede venir esto, licenciada, si tiene una persona que acaba de perder a su pareja y para poder enfrentar, o sea, qué se le puede aconsejar si no quieren ayudar, en este caso, buscar ayuda profesional y acuden a uno como amiga, como amigo? ¿Qué palabras de aliento se le pueden dar? Como sí, dale, busca, conocer o simplemente estar ahí acompañándoles. Bueno, acá es importante, como tú decías, sí entender de que va a ser nuestra labor de acompañamiento, de escuchar, sí de apoyar, tal vez de decirle que puede buscar ayuda y acompañarle a esa ayuda profesional, pero tal vez no vamos a poder dar todo ese soporte que quisiéramos,
porque hablamos de diversos casos. Puede ser que esto venga de nuestra opinión personal y no sepamos realmente qué decirle a la otra persona. Entonces, lo mejor que podemos hacer es estar ahí para escuchar, estar ahí para poder llevar a esa persona a buscar esa ayuda profesional y esa guía que claro que va a necesitar para atravesar este problema. Hay un tiempo determinado que se debe de considerar para poder sanar y también tomar en cuenta porque hay personas que a veces no quieren sanar. Bueno, has tocado un tema importante y fíjate que justamente sucede algo, hay duelos no resueltos. Hay personas que se quedan atrapadas en el tiempo y en lo vivido. Entonces, cuando hablamos de un tiempo para volver a amar, para atravesar esto, significa el haber transitado este duelo, haberse permitido. Hay un estimado de tiempo, pero para cada persona puede ser diferente. Creo que lo más importante es entender cómo voy atravesando estas etapas de este duelo hasta llegar a esa conclusión, al aprendizaje, a ya no vivir esa situación desde un dolor intenso, sino desde los recuerdos. Entonces es el momento en el que es posible que podamos permitirnos, claro, empezar a entablar otras relaciones, conocer personas nuevas, pero entendiendo que en el momento que estamos atravesando el duelo, tampoco significa aislarnos del mundo. ¿Y cómo podrían las personas, licenciada, vencer ese miedo? ¿Qué consejos le daría a usted? Bueno, lo primero en este caso es reconocerlo. Reconocer nuestras emociones, que eso nos genera miedo, porque muchas veces las personas dicen, bueno, yo no quiero tener nuevamente una pareja, estoy bien así, no me interesa, estoy bien solo, estoy bien sola, pero realmente podemos reconocer esto de querer estar solo es porque lo estoy disfrutando como una etapa, una temporada o quizás algo definitivo, o si realmente me estoy aislando porque hay miedo, porque están esas emociones que implican el no querer volver a vivir situaciones difíciles. Entonces acá va a ser muy importante que seamos muy honestos con nosotros mismos para saber esto y poder ver si nos podemos abrir a una nueva relación. ¿Será que hay personas también que a veces se encasillan en ciertas quehaceres? Por ejemplo, puede alguien quedar viudo y dice, no, yo me voy a dedicar al 100% a mis hijos, y tal vez en esto está encerrando ese dolor y no se da cuenta, o puede que se va a encasillar en el trabajo, o puede que incluso hay personas que toman algún deporte también o ejercicio y pasan el gimnasio todo el día y no se dan cuenta. ¿Cómo poder hacer esa autorreflexión y decir, esto me está quitando vida también y es porque yo no quiero cerrar lo que viví? Sí, bueno, acá es, como te decía, de este reconocer. Es posible que se esté viviendo un patrón evitativo a la situación. Y me enfoco en eso, nada más. Exacto, es que fíjense que tenemos mucho miedo a las emociones negativas, tenemos mucho miedo a transitar el dolor. El dolor, aunque sea feo, es parte de la vida. Entonces, si lo transitamos con herramientas, con ayuda, con soporte, claro que va a ser diferente, pero el evitarlo no significa que ya no lo vamos a sentir. En algún momento en nuestro día a día, ya sea en nuestro trabajo, con nuestra familia, ese dolor, esa raícita de dolor, claro que va a salir. Entonces, el evitarlo con el irnos de lleno con el deporte, con el trabajo, con la familia, no va a evadir que está ahí presente. ¿Cómo se platica también con los hijos? Si uno ya llega a ese momento y decide dar ese paso, ¿cómo se puede platicar para que ellos también lo vean como algo que debía de suceder? Bueno, acá este tema es muy interesante porque claro que es muy consultado. ¿Qué hago ahora con mis hijos? ¿Cómo les hablo? ¿Cómo les digo que me quiero permitir tener otra relación? Bueno, lo primero es nosotros ser muy conscientes de lo que queremos. Tenemos que estar muy seguros del paso que vamos a dar, por qué lo queremos. Si no estamos seguros, entonces, ¿cómo lo vamos a comunicar a los demás o a nuestros hijos? Claro que acá hay que entender de que les podemos dar el espacio, de que podemos comunicarnos y saber qué sienten, qué piensan. La escucha activa va a ser importante, pero también poniendo esos límites.
porque el hecho que amemos a nuestros hijos no significa que nos anulamos como personas, que dejamos de existir y que no podemos tener esa nueva oportunidad. El amor realmente no implica ese grado de sacrificio, de anularme como persona, de no permitirme amar nuevamente, sino el poder compartir, de que cada rol es diferente. Nuestros hijos siempre van a ser muy importantes, pero también mi felicidad va a reflejar esa felicidad en ellos. Yo también tuve la experiencia de un amigo como algo cercano. Bueno, se casaron bien jóvenes, pero su esposa estaba enferma. Al final fue una enfermedad terminal y pues murió. Pero él le había prometido que no se iba a volver a casar. En realidad, doctora, pasaron 5 años y él estaba cumpliendo esa promesa, pero llegó otra persona y pues se enamoraron. Pero él no quería dar ese siguiente paso por el miedo al que iban a decir o esa traición que él sentía que estaba haciendo a la promesa que hizo en vida a su esposa. Entonces yo me imagino que es un montón de factores los que mencionábamos al principio que pasan por la mente de las personas, pero al final, bueno, ahorita pues se volvió a casar, la promesa pues se rompió, pero me imagino que haber sido una aceptación de tengo que seguir también con mi vida, ella va a estar feliz, me imagino, ¿no? Ella va a estar feliz que yo continúe con mi vida y todo, pero yo no sé si en ese proceso, todavía ahorita que ya está casado, ha de haber circunstancias en su mente, si siente que falló, si siente que hizo lo correcto, no sé, son muchas cosas las que pueden pasar por la mente de la persona en esos momentos. Sí, algo muy significativo es la culpa y puede que esté presente, pero cada vez de forma más leve. Okay. Pero cuando me hablas de lealtades, sí. Cuando alguien ha vivido esa experiencia de perder a su pareja luego de una enfermedad terminal, pues claro que queda mucha sensibilidad porque esa persona posiblemente se convirtió en su cuidador o cuidadora. Entonces va a generar ese lazo tan estrecho por el miedo que tuvo a perderlo, que va a entender que esa lealtad implica el no permitirse nuevas experiencias. Pero acá va a ser muy importante de entender que esa lealtad, claro que va a seguir existiendo, pero podemos honrar a nuestro ser querido, a nuestra pareja, de otra forma, con bonitos recuerdos, pero también entender de que la lealtad hacia nosotros mismos, claro que va a ser importante, y el poder estar bien posiblemente en una nueva relación. ¿En qué momento ya conoce la persona y puede establecer esta relación sin que le afecte al otro? Porque puede que tal vez te estás dando la oportunidad porque te gusta esta nueva persona que acabas de conocer, pero probablemente estás dañando porque traes muchos recuerdos de la anterior. ¿En qué momento yo reconozco que ya estoy bien y no puedo dañar al que está hoy conmigo? Bueno, este tema lo veníamos hablando con mi mejor amigo, ahora rumbo al canal, y sí, es muy interesante porque se da este fenómeno que muchas veces nosotros, posiblemente por no estar solos, empezamos una nueva relación cuando todavía no hemos procesado posiblemente este duelo, esta pérdida, y esta persona se convierte en esa extensión, como en ese soporte emocional, o a veces muleta emocional, como va a estar ahí, no va a permitir que yo me siga sintiendo mal, me siga sintiendo triste, porque no quiero atravesar esas emociones. Y claro que eso lo vamos a venir proyectando en esta persona, tal vez comparándola con la anterior pareja, comparando la relación, posiblemente haciendo ese desahogo todo el tiempo, de hablarle de la pareja que ya falleció, de cómo me sentía, y claro que eso va a dañar. ¿En qué momento me doy cuenta de que ya puedo estar listo o lista? Bueno, no hay una fecha específica, pero lo principal es que yo pueda recordar sin comparar, sin sentir esa intensidad del dolor de haber perdido a esta persona, y que yo me permita realmente crear nuevos recuerdos, posiblemente en viejos lugares. Eso va a ser lo más importante para entender que ya estoy listo para dar ese paso. No es que los recuerdos se van a ir. Les explico siempre a mis pacientes, miren, el pensamiento, todos esos pensamientos, ideas que vienen de forma intrusiva, no las podemos evitar. Sí. O recuerda, van a venir, algo, los recuerdos van a venir siempre. Vamos a pasar por algún lugar y claro que nos va a recordar a nuestra persona amada. Pero
La diferencia radica en qué hago con esos pensamientos. ¿Los alimentos realmente todavía están de esa forma tan intensa? ¿O es un recuerdo agradable que claro que me sirve para honrar a esa persona, pero no para todavía tener ese apego, esa dependencia a ese recuerdo? Aquí va a ser lo más importante, el ser honestos con nosotros mismos para saber si estamos listos o no. Totalmente. ¿Cómo nosotros podemos terminar la entrevista, licenciada? ¿Con qué recomendaciones para todas las personas que probablemente están atravesando una situación como esta? Bueno, lo primero es ser consciente de qué estoy sintiendo, en qué etapa siento que estoy y claro, entender de que el poder volver a amar, el permitirnos volver a amar, es una decisión personal y no depende tanto de los factores externos. Y que claro, de que somos libres de poder hacerlo, es parte de nuestro amor propio. Así como nosotros podemos amar a nuestro ser querido, nuestra pareja que ya falleció, claro que podemos darnos ese mismo amor y permitirnos crear una nueva historia. Muchísimas gracias, licenciada, por toda esta información, por todo ese aporte para las personas que también nos están escuchando. Esperamos que sea de mucha ayuda y cómo podemos también encontrarla en redes sociales. Bueno, como Silvia Cienfuegos, psicóloga, en Instagram y también en WhatsApp, el 7260-4789. Perfecto. Gracias por habernos acompañado. Nosotros continuamos con más de Hola El Salvador.